Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al penúltimo capítulo de la historia de la granja Grisham, en donde David Elliot nos va a contar qué pasó después de que se bajó del tren fantasma y regresó a la isla Calavera. El día de hoy leemos el capítulo que se llama A través del espejo y dice así. La escuela estaba desierta. David se fue a la cama, pues estaba deprimido, como para hacer otra cosa. Su huida no había servido de nada. No había podido encontrar a Julia. Era el peor cumpleaños de su vida. Y si las cosas seguían así, probablemente también sería el último. Pero no pudo dormir. ¿Dónde estaba todo el mundo? Eran más o menos las 6 cuando regresó a la escuela. Durante las 4 horas que llevaba tirado en la cama, no había visto ni oído una sola alma. Y no es que hubiera almas en la granja Grisham. Todas habían sido vendidas hacía mucho tiempo, y David sabía muy bien a quién. Unas pisadas en las desnudas duelas del dormitorio lo hicieron ponerse en guardia y se incorporó. Pero un momento después se relajó al descubrir que era Julia quien se acercaba. ¡Julia! Exclamó contento de verla. Hola, David. Se oía tan deprimida como él se sentía. ¿Así que no pudiste escapar? Sí pude, pero, en fin, es una historia muy larga. David brincó de la cama. Estaba vestido todavía. ¿Dónde están todos? Preguntó. Julia se encogió de hombros. Era difícil ver su cara. Un velo de sombras caía sobre sus ojos. ¿Qué te pasó después de que me fui en el bote? Preguntó David. Luego hablaremos de eso, contestó Julia. Ahora debo enseñarte algo. Ven. David la siguió fuera del dormitorio. Aunque estaba un poco intrigado, ella se veía bien y supuso que nadie la había castigado por haber participado en el escape, pero parecía fría y distante. Quizá lo culpaba por haberla dejado. David podía entender eso. De hecho, él mismo seguía sintiéndose culpable por ello. Descubrí muchas cosas sobre la granja Grisham, David, dijo mientras bajaban las escaleras. Y muchas otras cosas sobre los profesores. Julia, dijo David, deteniéndola con la mano. Perdóname por haberme ido sin ti. No importa, David, todo resultó bien, le sonrió, pero su cara se veía pálida bajo la tétrica penumbra del corredor. Luego se liberó de la presión de su mano y aceleró el paso en dirección a la biblioteca. Todos los miembros del personal son, bueno, no son exactamente humanos. El señor Tragacrudo es un vampiro, la señora Wintergast es bruja, el señor Escualo y el señor Falcon son hechiceros que practican la magia negra. Antes eran 2 personas hasta que uno de sus experimentos falló. El señor Oxiso es un fantasma y la señorita Pedicure ha vivido eternamente. ¿Pero qué quieren de nosotros? Quieren enseñarnos. Julia llegó a la puerta de la biblioteca, dio vuelta a la manija y entró. Tú eres el séptimo hijo de un séptimo hijo. Yo soy la séptima hija de una séptima hija. ¿Y eso qué? Significa que somos brujos. Nacimos brujos. No es nuestra culpa. Nadie tiene culpa de eso, de veras. Pero al igual que todos los niños de aquí, tenemos poderes. Los maestros solo pretenden enseñarnos a usarlos. ¿Poderes? David agarró a Julia de un brazo y de un jalón la hizo voltear para verla de frente. Julia no opuso resistencia, pero parecía como si sus ojos miraran a través de él. Yo no tengo ningún tipo de poderes, ni tú tampoco. Los tenemos, solo que no sabemos cómo usarlos. Julia estaba frente al espejo, extendió la mano y golpeó el vidrio con los nudillos. Luego volteó hacia David. Usa tu poder, lo retó. Pasa a través del espejo. ¿A través del espejo? David miró al espejo, luego a Julia y otra vez al espejo. Recordó su sueño, cómo había atravesado el vidrio y luego caminando por una caverna subterránea. Pero aquel había sido solo un sueño. Ahora estaba despierto. El vidrio era sólido y lo único que parecía haberse hecho añicos era el sentido común de Julia. Tú puedes hacerlo, David, insistió. Tienes el poder. Todo lo que necesitas es usarlo. Pero inténtalo. Enojado, confundido, al borde del terror, David se apartó violentamente de ella. Enojado, confundido, al borde del terror, David se apartó violentamente de ella y luego lanzó con fuerza su hombro contra el vidrio. Quería romper el espejo, enseñarle que estaba equivocada. Luego averiguaría qué era lo que pasaba con Julia.
Su hombro se hundió en el vidrio. Tomado por sorpresa, perdió el equilibrio y casi tropezó. Su cabeza y las palmas de sus manos hicieron contacto con el espejo, hicieron contacto con nada, y pasaron a través de la barrera, como si no hubiera barrera alguna. Fue como caer dentro de un televisor. Un momento antes estaba en la biblioteca. Un momento después se encontraba apoyado sobre una roca húmeda y brillante, respirando el aire frío de un túnel. Miró hacia el lugar por donde había entrado. El túnel parecía terminar en una hoja de acero. Así era como se veía el espejo desde el otro lado. Luego Julia lo atravesó como si se tratara de una hoja de agua y se paró delante de él con las manos en jarras. Ya ves, te dije que podías hacerlo. ¿Pero cómo supiste?, preguntó David. Sé muchas cosas más. Rozándolo al pasar, Julia lo rebasó y continuó su marcha, internándose en el túnel. David la siguió, preguntándose si después de todo no estaría soñando, pero todas las cosas parecían tan reales. Una corriente de aire lo hacía temblar. Sentía el sabor del agua salada en sus labios y el peso de las rocas que lo rodeaban. El pasadizo bajaba cada vez más y se le taparon los oídos por efecto de la presión. Ay, ¿a dónde lleva este camino?, preguntó. Ya verás. Cuando parecía que habían recorrido casi 1 kilómetro, David se percató de la presencia de un extraño resplandor plateado. No había lámparas o antorchas que alumbraran el camino y ahora caía en la cuenta de que todo el túnel estaba iluminado por el mismo resplandor, como si se tratara de la niebla proveniente de un lago subterráneo. Julia se detuvo para esperarlo. David apresuró el paso, salió del túnel y entró en... Era una caverna enorme, la misma que había aparecido en su sueño. Estalactitas y estalagmitas colgaban del techo y se erguían en el suelo como si hubieran sido talladas en los sueños de la misma madre naturaleza. Una pared completa estaba cubierta por una cascada petrificada de un blanco brillante, una eternidad congelada. En el centro se encontraba la piedra de los sacrificios, una plancha de granito sólido terriblemente contundente. El señor Tragacrudo estaba parado detrás de ella. Los estaba esperando. Julia los había llevado hasta ellos. David se dio la media vuelta, buscando algo que sabía que encontraría, algo que debió haber visto desde el principio, y ahí estaba, en el tercer dedo de Julia, un anillo negro. ¡Julia! Incapaz de hablar, sacudió la cabeza. ¿Cuándo cumpliste 13 años?, preguntó al fin. Ayer, dijo Julia, y luego le lanzó una mirada de reproche. No me deseaste feliz cumpleaños, pero no importa, David. Le sonrió. Mira, estábamos equivocados. Nos empeñamos en luchar contra ellos, pero en realidad todo el tiempo han estado de nuestro lado. Sintió que se hundía en la desesperación, como se hunde un cuerpo en las arenas movedizas. Ya no tenía voluntad para seguir luchando. Había fracasado en su ida, fracasado en todo. Se habían apoderado de Julia. Era una de ellos. Finalmente estaba solo. Y ahora era su turno. Como uno solo, todos los alumnos de la granja Grisham salieron de entre las sombras, desde el extremo de la caverna, y formaron un círculo alrededor de él. El resto del personal apareció detrás del señor Tragacrudo. David avanzó lentamente hacia el bloque de granito. No quería hacerlo, pero sus piernas ya no obedecían sus órdenes. Se detuvo frente al señor Tragacrudo. Los otros alumnos cerraron el círculo a su alrededor. Todos lo observaban. Has luchado férreamente contra nosotros durante mucho tiempo, David, dijo el señor Tragacrudo. Te felicito por tu valor, pero el tiempo de pelear ha terminado. Hoy es tu 13º cumpleaños. Se acerca la medianoche y tienes que tomar una decisión. Escúchame, David. Tú eres el 7º hijo de un 7º hijo. Por eso te trajimos a la granja Grisham. Tienes poderes. Queremos enseñarte a usarlos. Yo no soy brujo, chilló David. El eco de sus palabras retumbó en la caverna. Nunca lo seré. ¿Por qué no? El señor Tragacrudo no levantó la voz, pero hablaba con una intensidad y una pasión que David no le había oído nunca antes. ¿Por qué no, David? ¿Por qué te niegas a hacer las cosas a nuestra manera? ¿Piensas que los fantasmas y las brujas y los vampiros y los fantasmas y los monstruos de 2 cabezas son malos? ¿Por qué? ¿Sabes qué es eso, David? Un prejuicio, discriminación racial. El señor Escualo y el señor Falcon asintieron con su respectiva cabeza en señal de aprobación. «Bravo, bravo», murmuró la señora Wintergast. «No hay nada malo respecto de nosotros. ¿Te hemos hecho daño?» «Cierto que tuvimos que hacernos cargo del señor más chico, pero no fue nuestra culpa. Tú lo trajiste aquí. Lo único que hicimos fue protegernos».
El problema contigo es que has visto demasiadas películas de terror. A los vampiros nunca se nos ha hecho justicia en la pantalla. ¿Y qué me dices de los hombres lobo? Solo porque a mi buen amigo Monsieur Leloup le entra un irresistible antojo de ensalada de pichón cuando hay luna llena. Todo el mundo piensa que tiene derecho a ir tras él para cazarlo y dispararle balas de plata. ¿Y qué? Con el señor Oxiso. De acuerdo, está muerto, pero de todos modos es un buen maestro. De hecho, es más vivaz que muchos maestros vivos que conozco. Pero yo no soy como ustedes, insistió David. No quiero ser como ustedes. Tú tienes el poder, contestó el señor Tragacrudo. Eso es lo importante. Y la pregunta que deberías hacerte, David, es si realmente quieres quedarte con tus progenitores y seguir los pasos de tu extravagante y desagradable padre en el banco mercantil o si quieres ser libre. Únete a nosotros y serás rico. Podemos enseñarte cómo convertir el plomo en oro, cómo destruir a tus enemigos con solo tronar los dedos. Podemos mostrarte cómo ver el futuro y usarlo en tu provecho. Piénsalo, David. Puedes tener todo lo que quieras y más. Mira a la señorita Pedicure. Ella ha vivido por siempre. Tú también puedes. Está bien, lo admito. Somos francamente malignos. Mis amigos el señor Escualo y el señor Falcon son los más malignos de nosotros. Han ganado premios por ser malignos, pero ¿qué hay de malo en ser maligno? Nunca hemos lanzado una bomba atómica sobre nadie, nunca hemos contaminado el ambiente o experimentado con animales, nunca hemos recortado el presupuesto público destinado a la salud. Nuestra malignidad es más bien agradable. ¿Por qué crees que se han hecho tantos libros y películas sobre nosotros? Porque le caemos bien a la gente. En realidad, somos encantadoramente malignos. Mientras hablaba el señor Tragacrudo, los 64 alumnos de la granja Grusha, todos jóvenes, adeptos y brujos novicios, fueron estrechando el círculo. Ahora se acercaban más a David. Julia estaba junto a Jeffrey. William Rufus estaba del otro lado. 64 anillos negros brillaban en la luz subterránea. El señor Tragacrudo sostenía el número 65. Disfruté mucho el enfrentamiento, David, dijo. No quise que fuera fácil. Admiro el valor, pero ahora ya es medianoche. Extendió la mano que tenía libre. Gregor se metió entre los alumnos y le entregó un cuchillo. Su cuchillo. Elige, continuó el señor Tragacrudo. El anillo o el cuchillo. Puedes rechazarnos una última vez. En ese caso, lamentablemente me veré forzado a enterrar la hoja en tu corazón. Te aseguro que a mí me dolerá más que a ti. Después tendrás un entierro decente en el cementerio de la escuela. La otra opción es aceptarnos, tomar un nuevo nombre y empezar tu educación en serio. Pero en este caso no habrá vuelta atrás. David, si te unes a nosotros, te unes para siempre. David fue obligado a acostarse sobre el bloque de granito. El círculo de rostros giraba alrededor de él. Ahí estaba el anillo, ahí estaba el cuchillo. ¿Y bien, David?, preguntó el señor Tragacrudo. ¿Qué dices? Fin. Y miren esta ilustración que hay aquí. Nos está mostrando que ya están todos listos para saber cuál es la decisión de David. ¿Tú qué te imaginas que va a decir? ¿Que sí o que no? Nos vemos el próximo lunes para el episodio final en estos capítulos que hemos estado leyendo de la granja Grusha. Por hoy, esto es todo. Y nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Nancy Quintero, docente y mediadora de lectura en el estado de San Luis Potosí.